Radio de la Azufre presenta La Serpiente Cósmica. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Es un gusto para mí estar aquí en este nuevo episodio de Serpiente Cósmica. Estamos conociendo el universo a través de la ciencia crítica y transdisciplinaria, interdisciplinaria, todo lo que sea conjunción ahí que nos permita avanzar en el entendimiento del universo y sus distintos procesos, todos fascinantes, ¿no? Entonces, para eso, para ir profundizando, para ir poniendo ahí sobre la mesa algunos temas, algunos vectores que nos permitan ir abordando toda esta complejidad, pues hemos invitado, aquí tenemos el gusto de presentar a Tonatio Miramontes Pérez. Bienvenido, Tonatio, a tu espacio. Gracias, Oscar, gracias por la invitación y pues el honor es mío por estar en este programa. De acuerdísimo, pues ¿eres doctorante o doctor en física? Doctorante, haciendo la tesis, sufriéndola. Ahí vamos. Excelente. Oye, pues obviamente que en tu calidad de físico va a ser muy interesante intercambiar contigo algunas ideas. Le comento a los que nos escuchan, pues que digamos que el interés es hacer este diálogo interdisciplinario porque, pues de alguna u otra manera, la concepción del materialismo histórico que trabajamos en la perspectiva de Radio del Azufre tiene digamos que una problemática que se parece mucho a estas grandes preguntas ontológicas de la física, ¿no? De toda la historia que va marcando las grandes revoluciones del pensamiento, que ha sido siempre con referencia, al menos las más estridentes, con referencia a la estructura del universo, ¿no? Es decir, ¿qué está en medio? Si el universo es una caja vacía, si es un molusco que se mueve, con toda esta idea de la relatividad. Entonces, bueno, pues ¿cómo comienzas aquí esta charla? ¿Qué nos puedes decir de tu actividad, en primer lugar, y cuáles son las grandes preguntas que estás ahí trabajando en tu tesis, ¿no? Y en tu trabajo en general? Bien, pues como lo dices, las preguntas de qué cosa es lo que está allá afuera en este universo en el que parece que vivimos son bastante difíciles de responder. Y por algún tiempo la física parecía tener muchas respuestas y tener muy claro todo lo que había, todo lo que había que conocer, cómo se comportaba y tenía unas reglas muy precisas para describir todo. Y llegaron estas revoluciones científicas, nos pusieron el mundo de cabeza y nunca recuperamos esa certidumbre que teníamos sobre qué cosa está allá afuera, ¿no? Entonces, yo lo que trabajo es tratando de recuperar un poco el sentido de toda esta realidad, de tomarnos en serio lo que hemos aprendido de estas revoluciones, de la teoría cuántica y de la relatividad, y tratar de dar algunas respuestas en el sentido, pues, filosófico, pero simplemente para tratar de conseguir tener una visión clara de qué es lo que es real y qué cosas nos estamos inventando, qué cosas no entendemos y hasta dónde podemos llegar con lo que ahorita conocemos, ¿no? Entonces, mi trabajo realmente va en esa dirección, aunque ya más concretamente tratamos de concretarlo en modelitos muy específicos eh, para modelar eh, la interacción entre las cosas cuánticas y la relatividad general, ¿no? Sin llegar a lo que llaman teoría cuántica de la gravedad, ¿no? O sea, que eso es también un monstruo desconocidísimo en la física moderna, que todo el mundo tiene muchas expectativas de él, pero realmente no sabemos hasta qué punto podemos esperar tantas cosas o qué cosas nos puede proveer y hasta qué punto más bien tenemos primero que entender qué es lo que queremos hacer antes de tratar de meterle todo el aparato matemático que se hace usualmente y que al final no entiendas ni siquiera qué es lo que te dio la teoría, ¿no? Que eso es lo que pasa mucho ahorita. Entonces nosotros damos un paso atrás en cierta forma y decimos, no, a ver, primero queremos aclarar
tener bien claro qué significa todo esto y ya después vemos cómo podemos conectar con estos acercamientos más rebuscados, en cierta forma. Claro, algunos pensarían Dices, que los rebuscados somos nosotros. claro, claro. Bueno, pues es que ahí hay también muchas discusiones epistemológicas que estamos sufriendo en todas las ciencias, ¿no? Y me llama la atención y Claro. me agrada cómo lo dices, un paso atrás, porque como lo señalas, ¿no? Antes de traer la maquinaria pesada, pues hay que asegurarnos de que estamos en el lugar correcto y qué sentido tiene lo que estamos haciendo, ¿no? Desde esta perspectiva, para ir como poniendo ahí algunos elementos sobre la mesa, tu labor estaría dentro de lo que se conoce tradicionalmente como cierta filosofía de la naturaleza. Esto es lo que tiene que ver con lo ontológico, primitivo. ¿Cómo explicarías tú esta posición? Sí, realmente tiene que ver con tratar de hacer una descripción o dar una explicación al mundo, más que solo la idea mecanicista de darte recetas para experimentos, ¿no? Para hacer cosas en un laboratorio y decirte, ah, sí, la probabilidad de tal cosa es tal número, y sin embargo tú no sabes qué significa haber hecho esa cosa, ¿no? Entonces, esa perspectiva es como la que estuvo muy de moda en buena parte del siglo XX. De hecho, a menudo se le llegó a poner un mote, por decirlo así, a esa filosofía de, del trabajo que se hacía en la física, que era cállate y calcula, ¿no? Que literalmente quiere decir que tú cuando eres un estudiante, lo que tienes que hacer es echarte las cuentas que te pidan que te eches y ya después, cuando tengas una posición, cuando ya te hayas ganado el Nobel o lo que sea, te puedes poner a reflexionar de qué significaban esas cuentas que estabas haciendo, ¿no? Y bueno, pues nos quedamos mucho en el cállate y calcula y todo el mundo se quedó callado y como los cálculos fueron muy buenos y produjeron mucho desarrollo industrial, ya nadie se puso nunca a pensar. Bueno, hay unas cuantas personas que sí se dedicaron a pensar en eso, pero no han tenido ni el avance ni el impacto en la sociedad entre los físicos. Y en cambio la sociedad se ha ido quedando con muchos de los malentendidos o las interpretaciones a medias que surgieron a principios de siglo, ¿no? Entonces eso se aprovechó también para mucha charlatanería y para que mucha gente empezara a decir cosas a interpretar lo que quería decir todas estas teorías por su cuenta, ¿no? Sin un verdadero apego a un pensamiento serio sobre lo que querían decir estas teorías, ¿no? Y en particular sobre la mecánica cuántica, que es tan usada y tan frecuente entre charlatanes, ¿no? Es lo que te quería preguntar, porque, por ejemplo, yo más o menos la imagen que tengo, digo, la pongo aquí como un amateur, por supuesto, en la materia. Y pues la verdad es que sí quiero aprovechar para hacerte estas preguntas, porque son, sí he escuchado mucho este asunto de que la cuántica ha dado como para crear una fantasía que más bien se ha mercantilizado de alguna manera. Pero sí es verdad que ese es donde está el límite de dónde está la reflexión. Es decir, el mundo subatómico sí presenta estas cosas que sin caer en la fantasía de lo mercantil, sí tiene su fantasía en tanto funciona de una manera que todavía no comprendemos. Así es. O cómo verías, pues, cómo enunciarías el asunto de lo cuántico, quitando a un ladito esta charlatanería que mencionamos. Pues sí, es que la cuántica representa un cambio en la forma de entender la mecánica, este, muy radical. Y la misma gente que construyó esta teoría no sabía qué estaba haciendo, ¿no? Empezaron haciendo como proponiendo cosas audaces, proponiendo cuentas que no se entendía por qué eran, y poco a poco fueron construyendo todo un aparato formal, o sea, ecuaciones, recetas, para poder explicar los fenómenos, y, y, y resultó que empezó a parecer que todo era como muy incierto, ¿no? Los experimentos que se hacían parecían no tener la regularidad de un experimento mecánico, sino que se volvía imprescindible
la estadística para poder hacer alguna afirmación sobre lo que era el mundo, ¿no? Parecía que si tú solamente trataras con un sistema, no podías decir absolutamente nada. O sea, tú no podías decir qué le pasa a un electrón cuando está en un átomo, y lo único que puedes decir es qué pasa con un montón de experimentos que realizas sobre muchos electrones o si quieres sobre el mismo electrón, pero una y otra vez, ¿no? Entonces, en cada ocasión pareciera que hay algo que se escapaba. Y de ahí surgió esta idea de que, pues, lo que la teoría te dice son como probabilidades, son puras probabilidades de cosas. Pero eso funciona muy bien para interpretar a la teoría como una explicación de un conjunto de experimentos. Pero si tú te quieres tomar en serio la teoría como que algo que te dice, te describe al mundo, tienes un problema porque entonces no sabes qué es lo que te está diciendo sobre ese electrón que según esto estás midiendo. Y entonces resulta que conforme vas avanzando en la teoría te das cuenta que ni siquiera puedes hablar ya de esas partículas que como podría ser un electrón, porque no cumplen con las propiedades que tú le atribuirías a una partícula, ¿no? Entonces, ahí es donde viene la reflexión de, bueno, ¿qué es lo que hay allá afuera? Y eso es lo que es a lo que le llaman, a los que han tratado de explicar eso, la ontología primitiva, ¿no? Y resulta que con la teoría estándar, así como está, no puedes dar respuesta a esa pregunta. Entonces tú tienes que proponer algo más. No es una cuestión que se resuelva nada más con hacer más cálculos y cuentas, porque resulta que todo el formalismo ya está muy bueno, funciona muy bien, nos ha llevado muy lejos, pero no te permite ya dar respuesta a este tipo de preguntas. Entonces necesitas aportar algo más. Y es donde vienen lo que llaman luego las interpretaciones de la mecánica cuántica, ¿no? Entonces, eso es lo que ha estado pasando. Y lo que pasa es de que la interpretación, entre comillas, más común es la que dieron Bohr y su escuela en Copenhague, que hablaba de muchos conceptos que tenían como en el aire, que Bohr trató de concretar y de darle sentido, y habló de la complementariedad, que era como esta cuestión de que a veces las cosas son de una forma y a veces son de otra, dependiendo de qué hagas tú, ¿no? Pero esto nuevamente te da un problema porque no queda claro qué cosa o cuál es el papel del observador con un sistema, ¿no? ¿Por qué un observador no es parte del sistema, ¿no? ¿En qué se diferencian un observador, entre comillas, y el mundo, el resto del mundo, ¿no? Un aparato de medición, ¿qué cosa cuenta como un aparato de medición y qué cosa no cuenta como un aparato de medición, ¿no? Entonces, la, por más que se le metieran este tipo de interpretaciones así como muy que parece que te dejan tranquilo de momento, te das cuenta que a la hora de que te empiezas a tomar en serio todo, no cuadra. No cuadra porque en el formalismo, si tú haces esto de meter al observador o al aparato de medición, da lo mismo. Dentro de la teoría, lo que te sale es que nunca hay mediciones, nunca hay resultados concretos. Y resulta que tú en la experiencia nos parece que sí hay resultados concretos, ¿no? Entonces, ese es el verdadero problema que está detrás, es el que llaman problema de la medición, que es con el que nosotros trabajamos, que está detrás de todo esto, ¿no? Y de toda la confusión que hay al respecto. Porque todavía hoy en día la gente sigue queriendo meter muchas matemáticas para tratar de dar una explicación. Y es como tratar de esconder todo el problema bajo un tapete, ¿no? Porque dicen, no, es que si lo haces muy complicado, resulta que lo que pasa es de que ya no puedes ver qué está pasando con todas las partes del sistema y entonces tú solamente ves un poquito. Pero si te pones estricto con el formalismo, dices, no, pero hay de todas maneras, el hecho de que tú no puedas conocer no quiere decir que algo haya pasado allá afuera en el mundo, ¿no? Entonces, se dan muchas no respuestas a este problema. Y eso es un problema muy grave porque además resulta que muchos físicos pues no saben mucho de filosofía, ¿no? Este, están muy acostumbrados a hacer esto de hacer cuentitas muy rápido sin preguntarse qué significa esa cuentita que están haciendo, ¿no? Me gustaría preguntarte porque esa parte es muy, muy importante de lo que acabas de señalar. Es decir,
de alguna otra manera, yo entiendo que toda esta historia de la física, pues en realidad siempre ha estado íntimamente relacionada con la filosofía, es decir, la concepción Así es. filosófica es pues su centro, una de sus esencias. Lo que me estás diciendo es que al día de hoy se ha mecanizado a tal grado de que respondes casi casi como resorte a generar unas matemáticas ciegas, podemos decirlo de alguna manera, que ya no han podido regresar o reconocer esa esencia filosófica para poder avanzar. Así es. Y es pues parte de la formación de cómo ha cambiado por el uso que se le ha dado justamente a la física. Dicen que el siglo XX fue el siglo de la física realmente, ¿no? Y es cierto porque gracias a todo esto de la teoría cuántica y la relatividad, es que sobre todo después de mediados del siglo empezaron a haber estos conflictos por la capacidad destructiva que se derivó de estas teorías, básicamente la energía nuclear, y después con la teoría cuántica permitió el desarrollo de las computadoras, de los sistemas digitales. Entonces, el objetivo de los gobiernos, de la geopolítico, era sacarle el mayor provecho posible. Y para eso necesitaban que hubiera gente que calculara, que produjera desarrollos que se pudieran aplicar a la tecnología para dar una ventaja estratégica, ¿no? A los bloques que estaban en pugna, ¿no? Sí, de la Entonces, Guerra Fría, de la ¿no? Guerra Fría. Entonces, eso creo que fue lo que moldeó el que la ciencia se desarrollara de esta forma, ¿no? Son como fuerzas que se interrelacionan, que se modulan entre sí, ¿no? La ciencia provoca un desarrollo y dota de ciertas ventajas a cierto grupo o a cierta facción, y después esto retroalimenta en la ciencia y provoca que la ciencia se vaya yendo por cierto lado, ¿no? Entonces es una cosa, pues como siempre, ¿no? Todo está interrelacionado, no se puede separar historia de ciencia, de filosofía, Por de economía. supuesto. Oye, una pregunta aquí. Se está poniendo re bueno. Yo verdaderamente te estoy muy agradecido aquí por compartir tus conocimientos. Y me gustaría plantear una pregunta un poquito así como en términos históricos. Podríamos decir que la última gran revolución, digamos que con fanfarrias y éxito, fue la de la relatividad, o fue la cuántica, o la cuántica tiene como que todavía, o todavía está en proceso, que es lo que me imagino, pero ¿cómo pudiéramos decir que cuál fue el último momento en el cual hubo a tu consideración un avance muy importante en esta reflexión? Pues realmente la que viene a voltear el piso y el techo y dejarnos sin referencias es la cuántica, porque la relatividad y después la relatividad general, en realidad, hoy en día hasta se les dice teorías clásicas todavía, ¿no? Porque a pesar de que te cambian las nociones del tiempo, el espacio y estas cosas, tienen una interpretación clara, ¿no? O sea, Einstein lo que explicó en términos de relojes y reglas y todas estas cosas sigue siendo hasta ahorita como bastante claro. O sea, ahí no hay cómo tener dudas o cómo decir que no es así, ¿no? Claro, te dice, no existen las distancias absolutas, no existen los intervalos de tiempo absolutos. Lo que existe es una combinación de ambas cosas, pero no te deja sin nada. Te da algo que al contrario de lo que el nombre de la teoría te puede decir, es un absoluto, ¿no? Entonces, la teoría de la relatividad en realidad es como una teoría de los absolutos, porque lo que te dice es, las apariencias engañan, la descripción que hacemos nosotros de las cosas así directamente, casi casi con nuestros sentidos o con nuestros aparatos aquí en un marco dado, es engañosa y no es fiel completamente a lo que está pasando allá afuera. Las leyes del universo están en términos de cosas objetivas que son lo que sí está de algún modo por ahí o que describen realmente lo que está pasando, y tú solamente ves como una cara, ¿no? Ves la proyección. Y tiene la ventaja de que te dice, si tú conoces cómo es esta cosa que está allá afuera, tú puedes conocer lo que todos, cualquiera, va a describir de ese evento que está ocurriendo, ¿no?
Entonces, así no existe ninguna confusión. Hay cosas contraintuitivas, porque nosotros estamos acostumbrados a que tú estás allá y si estuvieras en un tren, alguien va corriendo y tú me dices, esta persona está corriendo hacia atrás a 1 kilómetro por hora, y yo te digo, no, está corriendo casi a la velocidad del tren, está a 30 por hora, ¿no? Y sabemos los dos que es porque tenemos un marco de referencia y podemos sumar velocidades y todo bien. Y la relatividad te cambia ese tipo de cosas porque cambia cómo transformar de mi interpretación de las cosas a la tuya, ¿no? Pero simplemente es un cambio de diccionario, pero sigue siendo el mismo ejercicio el que hay que hacer. Entonces, no es tan revolucionaria en el sentido de que al menos te permite tener una noción de los conceptos bastante clara, no está sujeta a interpretaciones bueno, sí tiene algunos problemas, pero de hecho los arrastra desde las concepciones previas de lo que era el espacio y el tiempo, pero no te introduce nuevas dificultades en ese sentido. En cambio, la cuántica te tira a la basura todo lo que era la mecánica, porque en la mecánica tú decías, tenemos partículas, y la mecánica es decir, tú dime dónde están y a qué velocidad van, y yo te voy a decir dónde van a estar y a qué velocidad en toda la historia del universo, ¿no? Y dónde estuvieron, para adelante y para atrás. Este, porque ahí están las leyes de Newton, no sé qué, y sí, el mundo son partículas, puedes tomar una visión, como de atómica, decir que todo se compone de partes elementales y no había problema, eso era muy perfecto. Y llega la cuántica y te dice, no, pues es que resulta que, pues como que a veces sí hay partículas, pero si tú les mides otra cosa, se van a comportar como si más bien fueran ondas, ¿no? Entonces, había en la historia de la física, incluso en la parte clásica, existían debates porque no sabían si la luz eran bolitas, eran particulitas o eran ondas, ¿no? Hasta que ya a mediados del siglo XIX, Maxwell y Hertz probaron que en realidad eran ondas, ¿no? Y entonces ya, se resolvió el problema. Y resulta que la cuántica te vuelve a voltear eso y te dice, no, pues siempre sí son partículas, ¿no? Entonces, hasta aquello que ya había, ya había resuelto en cierta forma la teoría, te lo voltea y te dice, bueno, no solo la luz, sino que resulta que también todas las otras cosas, los átomos de Demócrito en realidad también son ondas, ¿no? Y entonces, sí, te deja muy mal, ¿no? Y después vienen modificaciones, se puede hacer relativista la cosa, y y bueno, es que resulta que las partículas pues funcionan, pero no siempre funcionan, ¿no? Entonces, ni siquiera ahorita sabemos que, contrario a lo que te pueden decir la mayoría de los documentales, ¿no? Los ladrillos fundamentales del universo no son necesariamente las partículas, ¿no? Esos que mencionan en el LHC, porque eso solamente se puede tener en lugares donde el universo está muy planito. Si el universo deja de estar planito, deja de haber como una sola noción de partícula, ¿no? O sea, tú puedes decir varias nociones que no son compatibles. O sea, va a haber algunas nociones en las que el número de partículas ni siquiera está definido, ¿no? Entonces, mientras que para otros sí está definido, ¿no? Entonces, la partícula ni siquiera es fundamental y resulta que el campo... El punto es de que la teoría cuántica sí te viene a dar en el traste y te deja sin nada que decir, sin ninguna noción intuitiva como para decir, esto es lo que hay allá afuera, ¿no? Exacto. ¿Y tú dirías en este contexto, digo, me gustaría hacer ahorita una pausa musical para digerir todo esto que estamos conociendo, que nos estás describiendo bastante, de forma bastante interesante. Este, esa complejidad, es decir, como dices, ¿no? El mundo cuántico, entonces, o mejor dicho, el descubrir que nuestro mundo es cuántico y que nosotros estamos inmersos en la realidad y entonces esta problemática de que el que observa participa, sí, sí o sí, sí nos lleva a una complejidad que hasta ahora se ha querido atacar con la fuerza de la razón matemática, pero tú dirías que la resolución pasa a través también de una reflexión filosófica. Sí, a fuerzas, a fuerzas. Es que, y eso falta, eso es lo que falta mucho. Oye, pues mira,
Excelente. Si te parece, hacemos un breve espacio musical aquí, como decíamos, para la digestión y seguimos platicando. ¿Te parece? Sí, De vale. acuerdísimo. Pues regresamos aquí a Serpiente Cósmica y pues estamos hablando nada más y nada menos que del universo y sus sorpresas. Estamos aquí con el compañero Donatio Miramontes que nos está hablando de las revoluciones, en esta concepción, esta necesidad de la reflexión filosófica para avanzar en una de estas grandes preguntas, ¿no? De qué es lo que significa toda la complejidad que estamos viendo en el mundo subatómico o cuántico. ¿Serían dos formas de decir lo mismo o estoy diciendo una barbaridad ahí, estimado? Pues no, diría que no es una barbaridad porque realmente es parte del problema. Ok, Si somos estrictos, de hecho, el primer problema que tiene la cuántica es que en ningún lado dice esto aplica para el mundo subatómico. O sea, todo lo que se ve en cuántica en principio aplicaría para personas, gatos, etcétera, ¿no? Por eso el experimento del gato de Schrödinger, porque en realidad no hay un límite, de acuerdo a la teoría estricta, en el que tú digas esto ya no aplica. O sea, en principio, esas reglas todas raras deberían de aplicar para nosotros. Y parte del problema es decir, ¿por qué no aplican para nosotros? ¿Por qué no estamos en varios lados al mismo tiempo? Que es una de las predicciones que se podrían tener con una interpretación así, este, eh, básica o medio incompleta, ¿no? Pero sí, se llega a decir ese tipo de cosas. Una partícula puede estar en muchos lugares a la vez. Eso es una, o sea, como dices,
ahí el problema es que de hecho ni siquiera se están dando cuenta del absurdo que representa siquiera tener esa concepción, porque una partícula, ahora sí que por definición, es una cosa que tiene una posición bien definida y una velocidad bien definida. Entonces, si tú me dices esa partícula no está aquí o puede estar en muchos lados, en realidad pues estás rompiendo el propio concepto de la partícula, ¿no? Ujú, exacto, o Entonces, sea, estamos pues, abandonando toda una visión, digamos que todavía tenemos muchos resabios newtonianos. exacto, es como querer aferrarse todavía a una concepción anterior y haces con ella una caricatura de lo que la teoría te está diciendo porque no logras entender qué es lo que te está diciendo la teoría. Y Bohr, al enfrentarse a este tipo de circunstancias, trató de decir que pues, lo que hay probablemente es como una cosa con una naturaleza más compleja que de alguna forma se complementa, ¿no? Como que tiene dos elementos que son excluyentes y que cada uno actúa en cierta circunstancia, ¿no? Esa idea también la tenía un poco Heisenberg, que también es famoso porque estableció uno de los principios básicos de la mecánica cuántica, este, que decía, no, lo que pasa es de que nosotros no estamos observando la naturaleza de manera directa, nosotros no conocemos directamente lo que es la naturaleza, sino que solamente podemos ver lo que nos responde a las preguntas que le hacemos, ¿no? Entonces, esa era como parte de una visión eh, que trataba de mantener esta idea de que, bueno, lo que pasa es de que no estamos pudiendo eh, acceder a la naturaleza por completo, ¿no? Pero eso no nos dice nuevamente qué es lo que podría hacer la naturaleza, ¿no? Entonces, casi todos ellos, cuando uno lee sus escritos originales, también de de Dirac y de Pauling, de Schrödinger, sí, de Schrödinger, todos ellos pensaban que eventualmente se descubriría algo, ¿no? Eventualmente se podrían hacer más experimentos y y vendrían nuevas teorías que iban a por fin dar una explicación a lo que estaban viendo, ¿no? Y pues esas teorías, digamos, ahorita tal vez se puede decir que están llegando. Hay un pequeño zoológico de teorías así como alternativas, pero la realidad es de que la mayor parte de la comunidad se quedó con lo que ellos dijeron y con lo que ellos no entendían, decidieron dejarlo por un lado y decir, miren, esos son los misterios del universo y vamos a trabajar en otra cosa, o negar incluso que exista el problema y decir, no, ¿por qué? Si yo cuando estoy en el laboratorio funciona, ¿no? Esto sirve. Y uno de los que hizo las últimas más bien uno de los más grandes aportaciones a este debate fue John Bell, porque él sí se hizo como la pregunta de, a ver, bueno, ¿podemos realmente hacer un experimento para probar si las cosas realmente tienen valores definidos y cambian a la hora de que los vemos? O de plano no los tienen, ¿no? Y entonces él desarrolló un experimento que podríamos pensar como con guantes, ¿no? Si tú tienes un par de guantes, sabes que pues no te puedes poner en cualquier mano los guantes, ¿no? Uno es de la mano derecha y el otro es de la mano izquierda. Este, entonces, si tú metes a una caja uno de los guantes y en otra caja metes otro de los guantes, las revuelves acá, se los das a alguien que no tiene idea de cuál es el guante que tiene y se los lleva para allá, para, no importa la distancia a la que se lo lleve, él puede abrir su caja y descubrir que le tocó el guante derecho. Y tú, y entonces él automáticamente sabe que tú tienes el guante izquierdo. Este, Claro. pero eso es como con cosas clásicas. Resulta que este experimento tú lo puedes hacer en la versión cuántica y cuando lo haces de esta manera, tú podrías pensar, bueno, los experimentos aleatorios que hay en la mecánica cuántica pueden ser debido a que hay como esta incertidumbre sobre cuál de los dos guantes te tocó. Pero eh, realmente los guantes siempre son izquierdo o derecho, ¿no? Nunca es una cosa diferente.
Y resulta que hay unas ciertas desigualdades que se cumplirían si el evento fuera realmente aleatorio, ¿no? O sea, si este revolver las cajas y todo esto fuera totalmente clásico, de modo que siempre existiera el conocimiento de cuál de los dos guantes está en qué caja, ¿no? Aunque tú no lo sepas. Y resulta que se hace ese experimento y la mecánica cuántica te dice que no es cierto, no puede ser. Se viola esa desigualdad. Resulta que no puedes dar una explicación a ese experimento suponiendo que siempre los dos están definidos, las dos partículas, porque se hace con las partículas en lugar de guantes. Resulta que no se puede hacer no se puede tener esa visión de las cosas. Resulta que falla. Entonces simplemente no tienen esa propiedad de algún modo. Entonces aquí Y podría ser que entonces, no puedo decir que el guante, que cuando veo un guante ya puedo asumir que el derecho o el izquierdo está del otro lado. de hecho sí, solamente que no puedes, parte del problema es que eso después se hace un poquito más complicado y tratas de usarlo para saber algo del otro lado. Y el problema es, el conflicto que tiene esto es con la relatividad, porque dices, como no están definidos, entonces estoy afectando el sistema del otro lado a la velocidad que sea instantánea prácticamente, sin obedecer las reglas que puso Einstein, porque Einstein lo que dice la relatividad es que tú no puedes tener una comunicación más rápida que la velocidad de la luz. Pero el experimento de Bell, no viola eso porque resulta que aunque tú sabes cuál guante te tocó, a mí no me va, yo no tengo no puedo saber qué guante me tocó con el hecho de que tú hayas visto tu guante. Tienes que agarrar el teléfono y mandarme un WhatsApp y decirme, me tocó tal guante, y ya hasta que yo veo el WhatsApp, te digo, entonces eso quiere decir que yo tengo el guante del otro lado. Entonces, no, al principio se tomaron mucho la paradoja por ese lado, pero no va por ahí. Va más en este sentido de que te dice, bueno, entonces no puede haber este tipo de, 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 de variables que te codifican esto. Pero uno de los postulados que él puso era de que no existían correlaciones, por decirlo así, no existía una conexión no local entre estas variables que codifican el estado de los guantes. Resulta que si tú supones que sí que sí existe esta correlación no local, que de algún modo viola el espíritu, aunque no la forma concreta de la relatividad, este, sí puedes recuperar la idea de que estas cosas tienen una realidad independiente, ¿no? Entonces, ha habido generalizaciones de esta idea que te permiten decir que realmente lo que hay en el mundo, lo que te dice la cuántica es de que sí hay como un aspecto que es no local, que no es tan como lo pensó Einstein, como que hay algo que es no local en la naturaleza de la mecánica cuántica, pero no te permite hacer trampa. O sea, a pesar de que existe un elemento que rompe como el espíritu que teníamos de la localidad, según Einstein, no te permite hacer comunicación más rápido que la velocidad de la luz ni nada de eso, pero existe. Entonces, bueno, eso es una interpretación. Eh, Hay otros que prefieren de plano negar, en efecto, como la realidad y dicen, no, lo que pasa es de que no existen estas cosas definidas, se definen hasta que tú las ves. Y entonces ahí caes justamente en este problema de decir, ¿qué significa ver? ¿Qué significa hacer una observación? ¿Qué significa hacer una medición? Y el mismo Bell también reflexionó sobre este problema y, y bueno, para esto hay que comentar un poquito desde atrás, que tiene que ver con esto del Big Bang y todo el origen del universo y ese tipo de cosas. Este, hay una historia que te dice que el Big Bang origina toda una expansión muy acelerada del universo en un tiempo inicial y esto resulta en un estado muy,
muy homogéneo, muy una lechita ahí que no tiene grumos de ningún tipo, ¿no? Y si el mundo fuera así, si esa historia hubiera continuado evolucionando hacia el futuro, no hubiéramos observado nunca la formación de galaxias, de cúmulos, de sistemas solares, etcétera. Y al menos pensando como en las fluctuaciones, pequeñas homogeneidades que podrían haber resultado después de este evento de aplanadora que ocurrió, al que le llamaron inflación, este, hubieran tardado mucho más en originarse de lo que sabemos ahorita, que es el tiempo estimado de que ocurrió el Big Bang, ¿no? Entonces, la historia que cuentan, lo que se inventaron por ahí, haciendo uso de la cuántica de esta forma más tramposa posible, porque ese es el problema que tiene la cuántica, que se presta para que todo el mundo la use como quiera, ¿no? Entonces los físicos también lo hacen, eso sí, es muy cierto. Dijeron, no, lo que pasa es de que la cuántica te dice que las cosas nunca están muy definidas. Entonces, como no estaba muy definido, aunque haya sido muy aplanado, esta cosa se indefine luego y empieza a generar eh, fluctuaciones cuánticas, que es así resuelven el problema, ¿no? Y dices, a ver, lo que la cuántica te dice es que cuando tú haces un experimento, vas a obtener cierto resultado y después vas a hacer el mismo experimento y vas a obtener un resultado diferente. Y entonces así, lo vas repitiendo y vas obteniendo resultados ligeramente diferentes. Y en promedio te dan algo, pero cada uno de los experimentos te dio un resultado definido que es diferente a ese promedio. A esa diferencia se le llama fluctuación. Es como si tú metes un termómetro muy, muy preciso en un vaso de agua, vas a ver que la temperatura no está constante, todo el tiempo está subiendo y bajando un poquito, porque pues en realidad eso de que todo está a una temperatura es una aproximación, realmente ahí las cosas están, si tú pudieras ver el mundo microscópico, todavía sin siquiera ser cuántico, las moléculas andan rebotando por todos lados y es una cuestión de suerte, de azar, cuántas moléculas te golpean en cierta cantidad de tiempo, ¿no? Y eso es lo que te da la temperatura. Entonces, la variación de eso son las fluctuaciones. Y en el caso cuántico, esas fluctuaciones están asociadas con hacer experimentos. Entonces, ¿cómo va a ser que algo que está asociado con realizar observaciones te da origen al mundo que vemos hoy? Entonces, John Bell se pregunta si el mundo que observamos hoy depende de estas fluctuaciones cuánticas de un estado primigenio del universo que dieron origen a las galaxias y todo esto. ¿Cómo es que ahorita tenemos una sola realización de este modelo, ¿no? De este esquema? ¿Quién hizo la medición? ¿Qué midió? ¿Quién la midió, no? Dice, podrías, si no existe ninguna medición, esas fluctuaciones, por decirlo así, quedan en lo que se llama superposición en mecánica cuántica. Eso es lo que llaman que una partícula puede estar en varios lados, ¿no? Resulta que se superponen las posibles soluciones que interpretarías clásicamente y podrías tener un montón de universos todos superpuestos, que quién sabe qué significa eso, y hasta el momento en el que alguien realiza la medición, se define un solo mundo como el que observamos, lo cual suena bastante extraño, porque para que esas personas pudieran existir en un primer lugar, necesitábamos un mundo como el que tenemos, donde hay una planeta Tierra, donde hubieron dinosaurios y después aves y mamíferos y homínidos que desarrollaron cultura y doctorados. Y dice, entonces, ¿cuánto tiempo esperó el universo a materializarse como esta cosa que conocemos hoy? Fue hasta que apareció el primer virus, fue hasta que apareció el primer mamífero, fue hasta que apareció el primer ser humano primitivo y volteó a ver al espacio, o se tuvo que esperar un poquito más a que tuviera doctorado, ¿no? Entonces, esa es la, Oye, esa es la paradoja. es una gran pregunta ahí. O sea, déjame ver si entendí, porque me está explotando la cabeza aquí. O sea, si el observador está incluido en el experimento que, digamos, eventualmente materializa una realidad, la pregunta sería, ¿quién es el observador?
Es que el problema es que nunca dijimos quién es el observador. O sea, el ejemplo que te acabo de poner, lo que tiene es que cuando hablas de cosmología, que es considerar a todo el universo como una sola cosa, obviamente nosotros, las personas, somos parte de ese sistema. O sea, nosotros somos parte de lo que se supone que estás describiendo y todo lo estás describiendo con mecánica cuántica. Entonces, un sistema puramente cuántico, por decirlo así, no se puede medir a sí mismo, al menos no dentro de la teoría estándar, de la interpretación de Copenhague. Entonces, cuando tú metes al observador dentro del sistema, ya no puedes tener resultados. Eso es algo gravísimo, ¿no? Y de hecho, una de las teorías que es muy popular y que tú puedes ver en series de cultura pop, como Ricky Morty, por ejemplo, es esta idea de los universos paralelos, ¿no? De los muchos Claro. mundos, como le llaman. Porque dicen, no, lo que pasa es de que cada vez que hubiera ocurrido una medición, realmente tú no necesitas que haya alguien que obtuvo un resultado definido, sino que todos los resultados se produjeron y cada uno se fue para su mundo, ¿no? Híjole, esa interpretación es muy popular, te digo, la puedes ver en muchas series, todo lo que quieras, Sí, sí, sí. pero la realidad es de que no tiene pies ni cabeza. No te dice cuándo ocurren estas bifurcaciones. En principio tendrían que estar ocurriendo todo el momento, porque en todo momento pueden ocurrir mediciones y cosas así. Es una No te- especie de posmodernidad, ¿no? No hay Sí, sí, estructura. sí. De hecho, yo creo que eso ha influenciado en cierta forma tal vez al posmodernismo, ¿no? Oye, Porque es una teoría que niega totalmente como esta posibilidad de obtener resultados definidos, ¿no? De cierta realidad, ¿no? Y de hecho, no te deja claro nada. Entonces es como una especie de solución que no es en realidad una solución, porque no te dice cuál es el proceso claramente mediante el cual se bifurcan los mundos y cuál es la relación entre estos mundos, cuál es la relevancia, por qué la mecánica cuántica pareciera conocer de los mundos, pero cada uno de esos mundos no conoce de los otros, más que a través de la cuántica de una forma muy extraña. Entonces es una cosa que, bueno, a nosotros no nos deja muy satisfechos, pero a mucha gente como que dicen, ah, sí, eso es una explicación muy rebuscada, quedémonos con eso. ya, es decir, se va del problema más que entrarle como debe de ser. Así es. Déjame hacerte una pregunta, estimado Tonatiu. De alguna otra manera lo que hemos estado viendo, pues sí pertenece a una raíz muy específica de desarrollo cultural, ¿no? La europea, ¿no? Que tiene esta Claro, connotación de totalmente. modernidad. Mi pregunta va en el sentido, si tú has visto algunos elementos, digo, hemos enunciado esta de ontología primitiva, y cómo se expresa en otras perspectivas que no son modernas, es decir, que no están en esta línea, y me refiero a que pues todas las culturas originarias han tenido también una reflexión profunda de todo este asunto de la materialidad. ¿Hay algún elemento que tú hayas detectado en el cual pudieras decir, ah, quizá por esta vía podamos ir, podamos avanzar para dotarle a la modernidad eventualmente eso que le hace falta, eso que por razón de desconocimiento evade, pero que sí nos pueda dirigir hacia esta pregunta que decías, pues qué es eso que está ahí afuera? Pues realmente conozco muy poco sobre otras visiones, sobre todo en un sentido un poco más elaborado. O sea, no conozco si alguna cultura llegó a hacer una descripción lo suficientemente elaborada como para darnos una posible idea o solución a este enredijo en el que nos hemos metido desde la, la- la- pues la ciencia occidental, ¿no? Que bueno, ahorita ya ese término está un poco raro porque pues todas las culturas del mundo terminan participando de ella, ¿no? Aunque no sean ya de la tradición y todos aportan pues con sus ideas, pero se ha homogeneizado ciertamente mucho el estilo, la forma de hacer ciencia. Eh, digamos, la física es como el paradigma de la ciencia, pero sobre todo en estas cosas así como fundamentales.
pero pues ya después en otras cosas se va contaminando, por decirlo así, ya no es tanto ciencia, ya no sabes lo que es, ya es un negocio más bien, y pues los negocios ahí se van volviendo muy turbios, ¿no? Pero no sé si, digo, ha habido gente que tiene visiones muy raras que han tratado de meter como ideas así como postmodernas, como de cosas de la dualidad, cosas por el estilo, tratar de negar la realidad misma, tratar de hacerla toda intersubjetiva, lo cual tiene conexión con muchas cosmovisiones que no son precisamente occidentales, donde pareciera que la descripción que hace cada quien, aunque no sea compatible con la otra, como que de algún modo es válida, ¿no? Como que todo es una cuestión de interrelaciones entre las personas. Y de hecho, justamente eso es lo que buscaba más o menos Mach, en, que fue la inspiración de Einstein para tratar de hacer la teoría de la relatividad general, de tratar de entender el espacio y el tiempo en términos de, o más bien únicamente como relaciones entre cosas, ¿no? Entre otro tipo de cosas que son las que verdaderamente existen, y el espacio y el tiempo serían como una relación que hay entre ellas. No es que sea algo que está ahí. Sin embargo, Einstein falló en hacer una teoría maquiana y terminó creando una teoría en la que realmente pareciera que el espacio y el tiempo tienen su propia personalidad, porque existen las ondas gravitacionales que no dependen de que haya nada que esté interactuando, y incluso las soluciones de agujeros negros, que son soluciones estrictamente de vacío, ¿no? Donde no hay nada y sin embargo hay un agujero negro. Entonces, híjole, creo que se han intentado meter muchas ideas, y siempre que se terminan haciendo las teorías, pues se van, como que agarran su propia forma, ¿no? Hay una cosa ahí muy interesante de cómo se relaciona la matemática y la física, ¿no? Porque alguien podría pensar en hacer una matemática que no tiene ningún contacto con la realidad, y eventualmente pareciera que la naturaleza encuentra la forma de incorporar esa matemática a su descripción, ¿no? Entonces hay gente que ha dicho, no, que lo que pensamos también es como es una forma de tener un contacto directo con la naturaleza, ¿no? Esas ya son posiciones muy idealistas que tal vez no, con las que no coincidiría tanto, pero pues sobre todo a los matemáticos les gusta imaginarse cosas por ese sentido. Claro, da como un vértigo de repente pensar en que todo lo que hemos pensado está en realidad al revés, ¿no? Y hay una complejidad ahí fuerte. Pero yo lo que sí detecto es esta noción de las cosas, de las partículas newtonianas, que bueno, por supuesto que en economía también se viven con mucha claridad. Y todo aquello que lleva hacia estas estructuras complejas, como Hegel o Marx, pues son sistemáticamente han sido sistemáticamente también limitadas, ¿no? Es decir, como no funciona para el establecimiento de la existencia mercantil de la ciencia, pues entonces también han estado ahí relegadas, porque ahí también se parte de estas dualidades, digo, mutatis mutandis, pero de alguna otra manera hace rato decíamos durante el puente musical que Marx analiza la mercancía, y descubre que en la misma mercancía está funcionando como onda y como partícula al mismo tiempo, ¿no? Es decir, como valor de uso y valor de cambio. Y también hay este principio de que esos elementos categoriales fundamentales van a producir toda una materialidad compleja que eventualmente se presenta virtualmente al observador, ¿no? Entonces, pero ahí luego también se le da la otra vuelta donde pues está todo este concepto de revolución, es decir, el establecimiento de una autoconciencia histórica que produce también cambios en la realidad misma, ¿no? Entonces también como que se antoja este tipo de complejidad, y lo que sí podemos decir desde ahora es que las instituciones, la academia institucionalizada, ha sido una promotora muy profunda de no dejar de tener contacto con toda esta visión newtoniana en lo general, y que es reacia, ¿no? A todas estas nuevas perspectivas. ¿Tú para dónde irías? Ya estamos llegando aquí precisamente al tiempo, a la recta final de este programa, pero me gustaría plantearte la pregunta de hacia dónde crees
hacia dónde pones tu emoción y del camino que puede llegar a resolver toda esta problemática. No, pues esa es una pregunta muy, muy difícil. No, nosotros trabajamos con una teoría alternativa a, a esto de muchos mundos, por ejemplo. O sea, no. Eh, pero nosotros no creemos que sea la teoría definitiva, ¿no? Entonces, eh, yo sigo como a nivel personal a la espera de esta concepción de las cosas que nos permita entender el mundo. Yo tengo algunas ideas de cómo podría ser esta cosa que llamamos realidad, pero pues son totalmente especulativas, ¿no? O sea, uno puede decir, bueno, existen como elementos que te hacen pensar que el universo podría ser en sí, eh, tener como un elemento como aleatorio, ¿no? Como de incertidumbre. Y, y pareciera estar en todo el tiempo en una lucha dialéctica con una contraparte de certeza y determinación de las cosas, ¿no? Y pareciera que coexisten en una especie de equilibrio. No sé, eso creo que podría ser una idea que tengo de cómo podrían ser las cosas, pero definitivamente creo que la lección es como que hay que aprender a vivir con ciertas incertezas, con cierta incertidumbre sobre lo que está ahí, nunca dejar de tratar de entenderlo, nunca dejar de buscarlo, nunca dejar de encontrar respuestas, de hacernos preguntas, pero no, que eso no nos incomode, ¿no? Que sepamos vivir con esa incerteza y que eso nos sirva de motivación para tratar de seguir entendiendo el mundo, ¿no? O sea, el hecho de que algo no funcione en un momento no quiere decir que ya no va a funcionar nunca, ¿no? O sea, tenemos que perfeccionar, que mejorar, que superar este, las ideas siempre, ¿no? Excelente, excelente, estimado Tonatio. Pues ha sido un gusto tenerte aquí en Radio del Azufre. Realmente, pues creo que aquí hay muchas ideas muy interesantes. Bueno, sobre todo muchas preguntas. Y como dices, ¿no? Este elemento de incertidumbre. Pero con esto también muy claro, ¿no? En el sentido de que sí toca abandonar esa visión newtoniana y generar otro tipo de preguntas. Y pues saber que pues nos vamos a encontrar ahí cosas que ahorita pues son consideradas muy, muy, locas, ¿no? Pero que ahí es donde está la problemática. Me gustó una imagen de un libro, no recuerdo la verdad el libro donde lo leí, pero me gustaba la imagen de que tú vas en la carretera por la noche y entonces de repente, por el otro lado un venadillo va en la sierra nocturna y va en su trayectoria y de repente se encuentran en la carretera, voltea el venado y ve las luces y no tiene certeza de qué es, ¿no? Y que de alguna Exacto. otra manera sí estamos nosotros también en la carretera universal, ¿no? De que estamos viendo cosas y no sabemos exactamente con qué nos cruzamos, ¿no? Podría ser algo Sí, así, ¿te imaginas? sí, yo creo que siempre estamos eso y el punto es reaccionar a tiempo además. Exacto, pues excelente. Pues que no sea la última, seguramente pronto estaremos aquí de nueva cuenta en Serpiente Cósmica, porque hay muchos temas por desarrollar. Ahí seguimos, platicando y cuando gustes volvemos a hacer un programa, ¿te parece? Muy bien, muchas gracias, Oscar. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias también a los que nos escucharon aquí en este nuevo episodio de Serpiente Cósmica en Radio del Azufre, la señal de unificación para América y el mundo y el universo cuántico, y radiodifusora del pensamiento crítico. Así que nos vemos hasta la próxima. Esto fue Serpiente Cósmica. Radio del Azufre presenta La Serpiente Cósmica. Esta es la señal del azufre.
Radio del Azufre. Señal de unificación para América. La emisora del pensamiento crítico.